Iniciamos con las informaciones. En lo que va del año, 205 postes fueron destruidos, la mayoría por colisión de vehículos. El último hecho de este tipo ocurrió este martes en Barrio Cuba, donde está nuestro compañero Alberto Cuadra, que nos informa en vivo. Alberto. Bueno, como ven ustedes, pues continúan acá los trabajos de remoción de este camión y también de este poste que fue impactado por este camión liviano, que más o menos a eso de las 3 de la tarde se dio un accidente luego de que perdiera el control y también al final pues colisionara con esta estructura. Según nos han comentado, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se van a tardar por lo menos unas 3 o 4 horas más para restablecer el servicio y también obviamente lo que sería la información para muchos de los abonados que en estos momentos pues tienen cerradas sus casas, también los locales comerciales que están saliendo afectados y también aquellos que transitan por la carretera 110 que pues colinda con sería la Numar con Atillo. Así que bueno, mucha precaución a todas las personas que transitan a esta hora por este sector. Veamos lo que dicen los testigos con respecto a este accidente que ocurrió a eso de las 3 de la tarde y que todavía se mantiene acá en los trabajos en esta zona. De hecho estaba a 200 metros de acá. ¿Se oyó algo el transformador? Estreno muy fuerte y se fue un transformador allá y me vine a dar cuenta acá. ¿Estaban todavía ellos ahí prensados? Sí, estaban prensados, el muchacho estaba consternado, en shock y había una señora que estaba un poquito mal, muy mal. Ya después de aquí me vine. Eran una mujer y un hombre los que iban en el camión. A un camión, sí. ¿Y no había algo más, digamos, una moto involucrada? Una moto, sí, parece que es que perdieron el control. Y ahí de una vez chocaron contra el poste. Contra el poste. Pero es que el poste era ya estaba malo o iba muy rápido. No, yo venía normal, pero parece que él perdió el control. Yo estaba en la casa, pero cuando yo estaba en la casa fue que se fue la luz. Cuando yo vine había unas ambulancias, bomberos y vinieron, yo creo que fue como un tipo de incendio. Pero cuando yo vine aquí estaban los bomberos, la Cruz Roja y todo, pero ya después de ahí... ¿Habían sacado a los muchachos, trabajadores? No sé, cuando yo llegué ya era tarde. Sí, dicen que estuvieron ahí, atrapados, ¿verdad? Y todo. Sí, la verdad sí, bueno, eso me contaron por aquí, ¿verdad? No sé quién fue, pero sí. Ahorita sí, toda esta parte está sin electricidad. Sí, todo el Barrio Cuba está sin luz. Bueno, así también pues nos contesta Compañía Nacional de Fuerza y Luz a raíz de la consulta que le hicimos, porque pues la cantidad de abonados es importante, más de 1.500 personas, y también la cantidad de postes que se han visto involucrados en accidentes de tránsito es aún mayor. Veamos la siguiente información, más bien lo que él nos dice con respecto a este accidente y también el registro de la cantidad de accidentes que se han producido debido a la colisión con postes de luz. El día de hoy, en horas de la tarde, en el sector de Barrio Cuba, tuvimos un poste quebrado, causado por colisión directa de un vehículo, con una afectación a 1.800 clientes. Con esto, en el año totalizamos 205 postes quebrados, de los cuales 115 tienen como causa la colisión directa. Esta es la información que les tenemos acá desde el sector de Barrio Cuba, donde esta tarde se dio esta colisión con este pues lamentable hecho de que 2 personas resultaron gravemente heridas y que en estos momentos pues están siendo declaradas estables, pero también pues grave en un centro médico. Desde Barrio Cuba, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, por esta información. Y en otros temas, este martes, la madre de la joven Juliana Ureña relató en el juicio cómo se enteró de la muerte de su hija. Narró los duros momentos, como le dieron la noticia tras ser encontrado el cuerpo en un lote baldío. Le puedo decir que ha sido las 3 veces más difíciles de todos mis 45 años. Aún así, cuando se le hizo la vigilia, yo llegué ahí al lugar, yo le dije a mi Dios, hace 19 años me la pusiste en mi vientre. En este momento te la entrego no de la forma que cualquier mamá le hubiera gustado entregar un hijo. Así fue la declaración de doña Roxana Quiroz al recordar el día en que descubrió que su amada hija Juliana Ureña Quiroz fue asesinada de forma atroz dentro de un lote baldío. Porque ella no merecía. Ella no merecía eso. Ella era una chiquita buena. No es porque sea yo la mamá.
Tanto la madre como el padrastro rindieron la declaración la tarde de este martes durante el juicio que se lleva a cabo en los tribunales de justicia en Ciudad Quesada en contra de un hombre de apellidos Acuña Sandoval, acusado del homicidio de Juliana, ocurrido la noche del 21 de septiembre del año pasado. ¿Usted le consta qué distancia aproximada estaba del cuerpo cuando la ubican? Está la tapia, ella estaba, se puede decir que pegada a la tapia con un montón de bolsas de ahí pues encima. Es lo único que yo pude observar. Acuña, al momento en que ocurrió el asesinato de Juliana, había salido de la cárcel de forma anticipada por un beneficio que recibió por cumplir días de trabajo. El sospechoso es acusado de 7 delitos de violación y homicidio. El juicio contra este sujeto se prolongará durante esta semana. Funcionarios de Recope que en apariencia ayudaban con el robo de combustible y 3 gasolineras donde se sospecha compraban gasolina robada. Acciones como estas llevaron al OIJ a realizar hoy un mega operativo simultáneo para desarticular 3 bandas que supuestamente se dedicaban a ese delito. Por un supuesto perjuicio económico de más de 5.000 millones de colones en apenas 2 años, este martes el organismo de investigación judicial ejecutó un mega operativo simultáneo que contempló más de 600 agentes, con el fin de desarticular 3 grupos criminales que en apariencia se dedicaban a robar combustible de las tuberías de Recope en diferentes modalidades. Los allanamientos se realizaron luego de que la refinería presentara 2 denuncias en febrero y marzo del año pasado por sospechas de ese delito en Limón y Turrialba. Según informó el OIJ, los múltiples allanamientos de este martes se ejecutaron en el Cantón Central de Limón, así como en Guapiles, Siquirres y Alajuelita, entre otros. De igual manera, en 3 gasolineras, 2 ubicadas en Sarapiquí, específicamente en Horquetas y Finca 6 de Río Frío, y la otra en Poacito de Alajuela. Al igual que 2 oficinas de Recope, una en Moín de Limón y otra en el plantel de Ochomogo, en Cartago. Estamos hablando de que tenemos sobre la mesa los primeros 2 casos de robo de combustible declarados como crimen organizado. Categoría que nos permitió tener herramientas legales y operativas claves para probar todos y cada uno de los delitos que se están señalando. En el caso de Limón, Recope detectó diferencias de volumen entre la cantidad que se recibía en barcos y lo que llegaba a los tanques de la terminal de Moín. Por eso la entidad instaló el año pasado sistemas de medición volumétrica en esa sección de la tubería para notar las diferencias. Esa operación ilegal, al parecer, funcionaba gracias al apoyo de 3 empleados de Recope, quienes, según la investigación, se reunían en un predio con 2 de los cabecillas de las bandas desarticuladas, mientras que en Turrialba la situación era otra. En Turrialba, desde febrero de 2023, presentamos nuestras denuncias en respuesta al alarmante incremento de tomas ilegales en la zona. Las acciones delictivas que percibimos en Turrialba no solo ocasionaban grandes pérdidas económicas, sino que también un impacto ambiental significativo y una creciente inseguridad para nuestras comunidades. En el caso de las 3 gasolineras allanadas, la acción obedece a sospechas tanto por aparente robo de combustible, así como recepción de producto robado. Según Recope, el perjuicio económico sería de al menos 5.000 millones de colones en Limón y de 705 millones de colones en Turrialba. Tras 18 allanamientos en Limón, el organismo de investigación judicial, el OIJ y la Fiscalía, lograron detener a estas 3 bandas que robaban combustible a Recope. Este fue uno de los 18 puntos de allanamientos que se ejecutó este martes solamente en Limón. Se trata de una vivienda en Playa Bonita donde se sorprendió a 2 sujetos según autoridad judicial. Se les investiga junto a al menos 30 personas más por la sustracción sistemática de combustibles de Recope. Por eso más de 170 agentes de la Policía Judicial y fiscales se dieron a la tarea de abrir portones, puertas y fincas para recabar pruebas sobre los millonarios robos de hidrocarburos.
En total estamos hablando de 54 allanamientos, tanto en Limón como también en Turrialba, de los cuales se pretenden detener 18 personas aquí en Limón y 15 personas en Turrialba. Aunado a esto, ya hay una persona detenida, Gilbert Bel Fernández, conocido con el alias de Macho Coca. Él está en prisión preventiva, fue traído el día de ayer porque el día de hoy pues iban a hacer los allanamientos para notificarles de esta nueva causa. Básicamente lo que hemos encontrado durante el transcurso de la investigación son 3 diferentes modalidades en las cuales se hacía una sustracción ilegal de combustible del entorno de lo que es Recope. La primera fue en un lugar conocido como la finca de Recope. Estos sujetos pues en apariencia violentaron varias tomas que habían ahí a través de diferentes mecanismos de acoples y sustraían combustible. Esto fue desarticulado, fue materializado por parte de OIJ. Estos son los grupos que se desarmaron con los allanamientos según la autoridad judicial, el de alias Macho Coca, el de alias Mafia y el de alias Gordillo. Se allanó también oficinas de Recope en Limón y también en Cartago, bajo sospechas de gatos caseros que colaboraban desde hace años con las bandas. Además intervino la oficina de Incopesca en Limón por un permiso del que goza Bel Fernández, alias Macho Coca, por 7.000 litros, pero que de acuerdo al caso tuvo un movimiento de hasta 12.000 litros. Y es que son 3 los funcionarios de Recope que figuran entre los detenidos por colaborar con bandas para el robo multimillonario de estos combustibles. Entre ellos está el padre de un nieto de alias Macho Coca. Era solo cuestión de tiempo para que Recope detectara que tras el robo multimillonario de productos terminados hubiese ayuda interna para bandas organizadas. Trascendió que una de las maneras para lucrar con los miles de galones sustraídos era a través de la venta en estaciones de servicio, por ejemplo, que se ubican en Sarapiquí, también en Pocosí. Existe otro segundo grupo que se está desarticulando, de donde estamos aquí inclusive en este momento, de un sujeto que tiene a cargo gasolineras, tiene una gasolinera en Horquetas, otra en Sarapiquí y otra más en lo que es Poás de Alajuela. Entonces en apariencia lo que hacía era pues contratar lo que son los cisternas, llenaba uno de los 4 compartimentos que tienen las cisternas con combustible legal y los otros los llenaba dentro de un predio que tienen en un lugar determinado con combustible sustraído a Recope. La investigación arroja que 3 funcionarios de la refinadora se aliaron con las bandas para desangrar el poliducto desde la propia finca de Recope en Moín, esto en Limón. A través de esta manguera, por ejemplo, que iba desde esta casa, pasaba por debajo de la calle y fue ocultada en las aguas turbias del río. Uno de los empleados de la refinadora detenido es, y así confirmado por el OIJ y por Recope, el padre de un nieto de Macho Coca. Esto es una actividad que pone en peligro a las comunidades. El combustible es un material inflamable, ¿verdad?, que en caso de ser mal manejado sí puede tener consecuencias graves para la vida de las personas y para el medio ambiente, como hemos visto en estos casos. También queremos enfatizar que en Recope tenemos 0 tolerancia a la corrupción y más bien por eso nos hemos puesto a las disposiciones de las autoridades judiciales para entregarles absolutamente toda la información necesaria para llevar estos casos hasta las últimas consecuencias. ¿En 2 años cuánto estiman la pérdida de los costarricenses? Bueno, en 2 años estamos estimando que anda alrededor, ya le digo, porque como yo soy mujer de números, los tengo aquí apuntaditos, en unos 10.400 millones de colones en 2 años. Con este mega operativo se pretende sacar de circulación a al menos 33 personas. Cambiamos de tema. 29 directores de los hospitales del país se reunieron hoy para analizar cómo implementarán las medidas que buscan retener a los especialistas en los hospitales. 17 de ellos anunciaron que ya no renunciarán. Las medidas están organizadas en 5 ejes principales: la ampliación de la cobertura de centro de traslados institucionales, el fortalecimiento de la gestión local de los centros, la redistribución de recursos por criticidad, la utilización de modalidades no convencionales y la procura de mayor recurso humano especializado. Esto se desarrolló tras un encuentro con los directores de los 29 hospitales de la red de servicios de salud de la institución, así como con directores regionales, directores de sede central y personal del despacho gerencial. Estamos centrados y enfocados en garantizar y en mantener la continuidad de los servicios de salud
en todo el territorio nacional, siempre procurando el bienestar de las personas y fortaleciendo las capacidades de nuestra institución para responder de una manera efectiva ante las adversidades. Datos del Área Estadística de Salud con corte al 6 de diciembre de 2024 muestran que 71 especialistas han hecho efectiva su renuncia ante la institución. Además, como parte del mismo registro, 17 médicos especialistas han anunciado que han reconsiderado su decisión y han solicitado retirar su carta de renuncia. Estas estrategias han sido calificadas como paliativas, ya que no resuelven la falta estructural de personal especializado en áreas críticas. Ya no solamente son los más de 100 médicos que están poniendo la renuncia en este momento, es que son 350 que ya han renunciado en los últimos 3 años y medio, y sobre todo en los 2 últimos años de esta gestión. Hemos escuchado planes de tercerización que no van a servir, de llamar médicos del extranjero que se les quiere pagar lo mismo que los médicos nacionales están suplicando. Por su parte, la Gerencia Financiera y Administrativa de la Caja está evaluando un ajuste técnico a los salarios de los especialistas, en línea con criterios legales como medida adicional para fortalecer la retención de personal. Y un 78% de los órganos no supervisados por el sistema financiero tienen una cartera crediticia en riesgo o morosa. La Contraloría analizó a estas entidades y quedó en evidencia la necesidad de una regulación. La Corporación Nacional Arrocera, la Junta de Desarrollo del Sur, el Instituto de Fomento Cooperativo o el Consejo Nacional de Préstamos Educativos, entre otras entidades, son órganos no sujetos a la supervisión del sistema financiero nacional. Es decir, la forma en que administran sus recursos es distinta a la de instituciones públicas o bancos. Según un análisis de la Contraloría General de la República, un 78% de estos órganos cuentan con una cartera crediticia en riesgo o morosa. Judesur fue uno de los entes evaluados por la Contraloría y esto respondió a los resultados. Uno de las implementaciones muy importantes que hizo Judesur fue establecer un portafolio de proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que visualizar el riesgo desde el momento en el que el crédito se da, no ya cuando está en cobro, sino desde el momento en el que usted va a analizar el sujeto de crédito, ¿verdad? Entonces, Judesur definió un portafolio de proyectos. Incluso hay casos que han escalado a la vía legal, por ejemplo con el Instituto de Fomento Cooperativo, Infocop, órgano que también figura en el estudio de la Contraloría y no es supervisado financieramente. Estoy defendiendo en la vía judicial a una cooperativa de trabajadores bananeros del sur que obtuvieron un crédito por parte de Infocop sin capacidad de pago. Según la abogada, esto es un reflejo de situaciones que pueden llegar a darse a nivel de las organizaciones no supervisadas por el sistema financiero, aunque estas cuentan con regulación propia. Necesidad de mejorar el sistema de regulación de estas entidades que otorgan créditos a pesar de no estar reguladas ante la SOGEF es completamente sana, porque se podría evitar muchas injusticias sociales. La Contraloría señaló la necesidad de contar con una regulación que agrupe a todas estas entidades y ejerza mejores controles. Estas medidas evitarían la morosidad o casos de créditos como los otorgados a productores bananeros que hoy reclaman lo que fueron sus tierras incluso en vía judicial. El 48% de las obras de infraestructura necesarias para el procesamiento adecuado de las aguas negras en San José están sin finalizar. Acueductos y Alcantarillados informó que buscan financiamiento para poder finalizar 3 de ellas. 1.232 obras sin finalizar de alcantarillado por la unidad ejecutora, 27 kilómetros de tubería. Falta de un adecuado procesamiento de aguas negras. Es parte de la denuncia que realizó el Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados con el respaldo de la diputada Rocío Alfaro de Frente Amplio. Todos sabemos la calidad de aguas y lo dañados que están nuestros ríos y nuestras cuencas. Sabemos de la crisis porque la vivimos todos los veranos, de cortes incesantes de agua potable, que no se da abasto. No puede ser que pasemos de largo de una situación tan grande simplemente por comunicados y por amenazas que se dan
a los trabajadores para que no le cuenten a las... Según el sindicato, el presidente ejecutivo del AIA, Juan Manuel Espinosa, desfinanció el programa de agua potable y saneamiento PAPS, que permitiría, entre otros objetivos, la ejecución del proyecto de mejoramiento ambiental del Gran Área Metropolitana San José para la limpieza de los ríos altamente contaminados. Es la mitad de la región metropolitana, pero además de esto, voy a irme un mes atrás. Hace un mes atrás el presidente ejecutivo salía con bombos y platillos que buscaba el saneamiento para otras áreas y que había hecho un proceso con la Municipalidad de Heredia para interconectar las aguas residuales en la planta Los Tajos. La planta Los Tajos en este momento, la que está en la entrada de la Carpio, está subutilizada porque le falta esas obras para que ingrese mayor caudal de la materia fecal. Según ellos, el AIA no atiende ni las fugas por falta de recursos. No es cierto lo que ustedes dicen, que vayamos a dejar botados esos proyectos. Los únicos 3 proyectos que tiene esa gerencia los vamos a seguir atendiendo con personal de planta del AIA, sin necesidad de recursos adicionales. Y en segundo lugar, le tengo que decir a Mario, el sindicalista, y al diputado Vargas del PLP, que uno no puede ser tan irresponsable en la vida. Miren, es sencillo. No tiene sentido gastar más de 8.000 millones de colones de todos los costarricenses en esa gerencia para que administre solo 3 proyectos en los próximos 2 años. 3 proyectos de más de 400 proyectos que tiene el AIA en su portafolio. La ciudadanía se enfrentará a problemas de salud según el sindicato. Si no vemos también un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque quienes van a ver afectados completamente son los ciudadanos de nuestro país. Son las personas que viven cerca de la ribera de los ríos, de estos ríos que pasan por todo el centro de San José, y que ellos viven a la orilla de estos ríos, y entonces vamos a tener un problema muy serio de salud pública, donde el dengue, donde el cólera, donde la malaria inclusive se pueden dar por tanta contaminación. En enero la unidad contaba con 114 empleados y hoy solo cuentan con 60. Acueducto rechaza el término de cloacas a cielo abierto y asegura que se encuentra gestionando el financiamiento para completar 3 obras de alcantarillado de la GAM, cuyo monto podría rondar los 261 millones de dólares. Y es que llega la época seca y entidades como las Asadas se preparan para asegurar el abastecimiento de agua potable. AIA asegura que proyectos puntuales permitirán abastecer comunidades, por ejemplo Punta Arenas. Llega la época seca y las asadas instituciones que velan por el abastecimiento de agua se preparan para evitar desabastecimientos ante bajas en los caudales. Conversamos con una de estas organizaciones y aseguran que tener un plan B es vital en estos periodos. Nos hemos venido preparando con todo lo que es la parte del sistema hídrico, para que esté interconectado entre ellos, por si en algún lugar se baja lo que es la parte del sistema hídrico, pues podamos tener planes B. Acueductos y Alcantarillado no detalló las medidas que toman a nivel país para evitar afectaciones, pese al atraso en materia de infraestructura hídrica que tiene la institución. Sin embargo, recientemente reportaron obras en zonas vulnerables, como algunas comunidades de Punta Arenas, donde se dio la incorporación de un nuevo pozo que aumenta hasta en 4 millones de litros el caudal disponible. En este momento estamos incorporando este nuevo pozo a nuestro acueducto, que beneficiará a más de 10.000 personas de Barranca, El Roble y la Gran Chacarita en Punta Arenas. Este es un proyecto que lo logramos en tiempos récord, gracias a una alianza con el sector privado. Para abril de este año, el AIA había reportado que la época seca anterior había generado una disminución de hasta un 85% en los caudales de varios puntos del Gran Área Metropolitana. La propuesta de utilizar rotondas sobre la ruta 32 en lugar de los pasos a desnivel le ofrecería a esta ruta una vida útil de solo 10 años. La Cámara de Consultores dio su criterio técnico sobre la decisión que tomó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes al respecto. La decisión de construir rotondas en la ruta 32 para sustituir los pasos a desnivel no ofrecería una solución eficiente. Olman Vargas y Mario Durán, representantes de la Cámara de Consultores, dieron su criterio técnico sobre la decisión del MOP en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. Las rotondas se van a congestionar antes de 10 años. Básicamente comparando
el factor de 10 años al 7 es 1.9 y a 20 años al 3 es 1.8. Son casi iguales. O sea que las conclusiones que están sacando para el 2043 en realidad es 2033 o antes. No se puede dejar de lado el tema de la seguridad vial. La prioridad número uno para poder tomar la decisión política de poner rotondas es tener el dinero suficiente para poder dar la seguridad vial que corresponde a esta medida temporal de las rotondas. Según los expertos, se debe definir los lugares en donde se construirían los pasos peatonales necesarios a lo largo de las más de 60 comunidades a la orilla de la ruta nacional hacia Limón. Y Extra Noticias corroboró este martes que algunos vendedores de lotería están ofreciendo el gordo navideño a sobreprecio, incluso algunos hasta el doble de su precio oficial. Pese a esto, la Junta de Protección Social aún no ha recibido ninguna denuncia por especulación. Nuestro compañero Diego Arce nos tiene todos los detalles de esta noticia. Diego. La llegada de fin de año es sinónimo de las ventas del gordo navideño y es que precisamente esto suscita otro tema en particular y es que los compradores se quejen de que se vende a sobreprecio y es que precisamente por esto la Junta de Protección Social invita a que se realicen las denuncias necesarias. Pero ¿cuántas denuncias se han presentado en la Junta de Protección Social? Extra Noticias se dio a la tarea de hacer un recorrido acá en la capital para así determinar cuáles son estas modalidades en las que los vendedores venden a sobreprecio. Y lo ven ustedes en la siguiente información. ¿El 15 le queda? 15 me queda uno nada más. ¿Cuánto está? 4.000, gracias. ¿4.000? Sí. Regáleme. ¿Acepta simple? Sí, sí. Regáleme uno. Extra Noticias corroboró que los vendedores de lotería para el gordo navideño continúan realizando ventas a sobreprecio. ¿Tiene el 07? Sí. Pero entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo me lo vende? 0795. Ah, ok, ya, entonces 2 y 2. Ah, ok. 1 y 1 y así. Pese a los elevados precios, los compradores no realizan denuncias. Alrededor del mercado la mayoría de gente venden sobreprecio. ¿Y en alguna ocasión usted o algún conocido ha interpuesto alguna denuncia ante la Junta de Protección Social? La verdad que no hemos puesto denuncia por tanto trámite y tanta argolla que aquí hay, porque la Junta no hace nada para hacer nada por las denuncias. La Junta no hace nada. ¿Qué hace uno con ir ahí a hacer un papel y decirle a la presidenta, mire, me explotaron o andan vendiendo lotería falsa? Si no hace nada. La Junta de Protección Social reporta 0 denuncias. No, denuncias oficiales no. Lo que tenemos pues sí, quejas de la gente que le escriben las páginas y demás, pero la denuncia pues conlleva todo un proceso, ¿verdad? Y a veces las personas no están dispuestas a venir a hacer las declaraciones y hacer todo el proceso que requiere. Este domingo será el sorteo del gordo navideño, el cual tiene un valor de 2.000 colones la fracción y 8.000 colones el entero, dando un primer premio de 8.000 millones de colones en 5 emisiones. Recordarles nuevamente que la fecha del sorteo del gordo navideño será este próximo domingo 15 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche y el valor de la fracción es de 2.000 colones y el entero de 80.000 colones. La Junta no tiene contabilizado hasta este momento una sola denuncia, más allá de las quejas que muchas personas realizan a lo largo y ancho de algunas de las calles o en redes sociales, por lo cual invitan a que estas denuncias queden plasmadas en sus oficinas para así tomar las medidas correspondientes con los vendedores que realizan estas prácticas ilegales. Este fue un trabajo de Diego Arce para Extra Noticias. Vamos a nuestra primera pausa y al volver, un comerciante de la zona sur del país conocido como Pancho Villa fue sentenciado a 12 años de cárcel, pero además un peritaje judicial aparentemente débil y deficiente lo absolvió del delito de lavado de dinero. Volveremos en una entrevista en vivo con Ewal Acuña, abogado penalista que nos ayudará a interpretar los resultados de esta sentencia. Siga con nosotros, ya volvemos. Extra TV. Extra TV. Feliz Navidad te desea. Extra TV. Gracias por continuar con Extra Noticias. 12 años de cárcel, esa fue la sentencia para un comerciante de la zona sur del país conocido como Pancho Villa por el delito de narcotráfico. Y como decíamos antes de la pausa, el tribunal lo absolvió a él y a todos los acusados del delito de lavado de dinero.
De los 14 acusados por parte del Ministerio Público en el juicio conocido como Pancho Villa, el Tribunal Penal Especializado de Delincuencia Organizada encontró culpable a 11 por el delito de narcotráfico. Al considerarlo líder de la banda, Darwin González, alias Pancho Villa, se le dictaron 12 años de prisión, al igual que 3 de sus principales ayudantes, entre ellos 2 exagentes del organismo de investigación judicial. Usted es el hombre de atrás, el hombre que efectivamente, como decían aquí sus abogados, usted no toca droga, usted no toca dinero, pero usted sabe cómo funciona la organización. Usted sabe que nada de cuentas ni nada de ninguno de las coordinaciones que se daban acá tenían que quedar plasmadas en ningún lugar. La sentencia estableció 10 años de cárcel para 7 personas más sospechosas de conformar el grupo de crimen organizado dedicado a tráfico internacional de drogas que, según la investigación, la ingresaban por la frontera sur y la movilizaban al Pacífico Central y también fuera de suelo nacional. Sin embargo, a todos los acusados se les absolvió por duda y no por certeza ante el presunto delito de lavado de dinero, principalmente por un peritaje judicial que la jueza calificó como débil y técnicamente pobre, que no logró demostrar el origen aparentemente ilícito del patrimonio de los investigados. Ese peritaje no nos logró establecer cuál era el capital semilla que tenían los imputados. Don Olman viene aquí y dice que los dineros que tiene la organización son todos justificados. Y al decir que son todos justificados y que ustedes podían comprar lo que querían, definitivamente abre un hueco dentro de esa pericia que no permite determinar efectivamente cuáles dineros provienen del narcotráfico y cuáles dineros provienen de actividades lícitas. Cuando llegamos al juicio y lo interrogamos, hacemos el contrainterrogatorio, el contraexamen, el perito llega y comienza a decir, no hay delito, aquí no hay tipología, los dineros son bien habidos, no encontré nada malo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó estos 4 años para atrás? Entonces, le preguntamos, ¿usted nunca le dijo eso al fiscal? De los 14 acusados, 2 de ellos también quedaron absueltos por duda por el delito de narcotráfico y lavado de dinero. Ellos son la esposa y un cuñado de Pancho Villa, quienes quedaron libres. La lectura completa de la sentencia se hará el 21 de enero a las 4 de la tarde para que quede en firme. Los abogados defensores anunciaron desde ya que la apelarán, al tiempo que todos los bienes decomisados por sospechas de lavado de dinero deberán devolverse a sus dueños. A los 11 condenados se les dictó este martes 1 año de prisión preventiva. Pero vamos a ampliar también esta noticia porque luego de hacer sus consideraciones y de la lectura de la sentencia, la jueza que lideró o la presidenta del tribunal criticó en varias ocasiones el peritaje judicial que la Fiscalía presentó para evidenciar el presunto delito de lavado de dinero. Y es que la jueza afirmó que el estudio pericial resultó muy débil y deficiente, además que técnicamente fue muy pobre en sus investigaciones, por lo cual se decidió absolver de ese delito a todos los acusados, eso sí, por duda, no por certeza. La presidenta del tribunal expresó además que el peritaje no demostró respaldo probatorio que permitiera condenar y por eso de manera unánime se optó por la absolutoria total. Ese peritaje fue muy cuestionado, efectivamente, por la defensa técnica. Fue un peritaje bastante pobre en cuanto a investigación, un peritaje que careció de conclusiones, conclusiones objetivas, un peritaje que no nos determinó cómo se bancarizaron todos los dineros que fueron obtenidos por la organización, dineros que efectivamente son sumas bastante elevadas, que incluso en la sumatoria había un error de $500,000. Bueno, y precisamente para conocer mejor los alcances de esta sentencia, vamos a establecer contacto con el señor Ewald Acuña, abogado penalista, también ex juez, que se encuentra con nosotros y nos va a aclarar las dudas que tenemos, sobre todo temas muy técnicos con respecto a esta resolución que se dio el día de hoy. Don Ewald, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, un gusto acompañarlos.
Don Ewald, bueno, tal vez la primera pregunta que quisiéramos hacerles, ¿cuál es el objetivo de un peritaje en un caso de como este donde se juzgan delitos de narcotráfico y legitimación de capitales? ¿Cuál es el objetivo de esta figura? Los peritajes en general suministran información técnica especializada que no es de conocimiento de los jueces. Lo que se trata es, a través de esa prueba pericial, suministrar información de calidad a los jueces para que puedan resolver el caso. En tratándose de delito de legitimación de capitales, es establecer el vínculo financiero contable entre las ganancias producto de la actividad ilícita y el dinero que se introduce en el sistema financiero nacional para darle apariencia de legalidad. Ahora, don Ewald, ¿puede entonces un peritaje en estos casos precisar el origen ilegal de los fondos y si estos son ilegales? ¿Y cómo se hace entonces? Es indispensable para que el delito se configure vincular las ganancias ilícitas, es decir, probar que el dinero proviene de una actividad ilícita y que se introduce en el sistema financiero. Esto se hace precisamente a través de una auditoría forense que determine la imposibilidad de ligar el dinero en la adquisición de bienes, en la adquisición de servicios, en la introducción al sistema bancario nacional con actividades legítimas. Pero requiere, por supuesto, una actitud crítica en el análisis de la información. No se puede simplemente suponer que ese dinero o que esos bienes son adquiridos con capital proveniente de actividades ilícitas. Hay que acreditar que no es posible vincularlo con actividades lícitas por una parte y por la otra que el vínculo entre las operaciones ilegales, en este caso el tráfico de estupefacientes, y la ganancia que genera esta actividad. Don Ewald, ¿y qué tan precisos son estos peritajes cuando en muchos de los casos no hay cómo precisar el origen de estos fondos? Por decirlo de alguna manera, ¿se pueden engañar? No. El peritaje bien hecho acredita desde el punto de vista de la auditoría forense el origen del dinero o la ausencia de justificación legítima de ese dinero. Aquí me parece que la crítica a la jueza viene en que nunca se examinó la posibilidad de que el dinero proveniera de actividades lícitas, sino que se sesgó considerando que todo el dinero que manejaban las personas acusadas automáticamente era dinero proveniente de actividades ilegales. Y al no poderse acreditar con certeza que eso era así, lo que procede es el dictado de la sentencia absolutoria, que ya lo venían anticipando los defensores en las noticias que ustedes transmitieron cuando formularon sus conclusiones, indicando que precisamente los peritos que realizaron esta auditoría no pudieron identificar el vínculo entre la actividad ilícita y el dinero utilizado. En palabras de la jueza, don Ewald, el estudio pericial resultó muy débil y deficiente. ¿Qué procede ahora en este proceso? ¿Se deben devolver los bienes decomisados? ¿Qué sigue en el proceso judicial? Lo que sigue tiene dos caminos. Primero, la Fiscalía deberá valorar si apela o no apela a esa sentencia absolutoria por legitimación de capitales. En caso de que no apele o en caso de que se confirme la absolutoria, los dineros y los bienes inmovilizados deberán ser devueltos a las personas a quienes les fue objeto de decomiso esos bienes y dineros. Don Ewald, y finalmente, ante esta crítica del tribunal que veíamos, ¿podría darse una investigación interna también sobre el proceder de los peritos y de los fiscales? Debería hacerse un análisis crítico a lo interno de la Fiscalía, porque hay que recordar que los peritos del OIJ son guiados, son dirigidos por el Ministerio Público y puede haber ocurrido un sesgo que es impropio, que es inadecuado durante la investigación, que generara este peritaje tan cuestionado por parte
del tribunal y que provoca, por las falencias que presenta el peritaje, la absolutoria por el delito de legitimación de capitales. ¿Es esta entonces, don Ewald, también como una llamada de atención de parte de los jueces, la jueza en este caso, o presidenta del tribunal, a la Fiscalía por todas las deficiencias que señaló en la Fiscalía? Sin duda, sin ninguna duda. Muy bien. Muchas gracias. Bien, don Ewald, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer mejor la interpretación de la sentencia dada el día de hoy en el caso de el juicio contra Pancho Villa. Muchísimas gracias por su participación con nosotros. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Feliz Navidad te desea Extra TV. Gracias por continuar con Extra Noticias. Francisco Dalanese afirmó que las autoridades policiales del país están desorganizadas ante un crimen organizado. Estas declaraciones las dio en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico en el Congreso, donde está nuestro compañero Rolando Rivera, que nos trae todos los detalles. Rolando, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Como ustedes bien lo indicaban, hace pocos minutos, son las 9:47, estamos totalmente en vivo, y hace pocos minutos finalizó esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en donde, bueno, pues además de Francisco Dalanés, también estuvo el señor Álvaro Ramos y también don Gustavo Mata, que son personas que han estado vinculadas a temas de seguridad en el país, en gobiernos anteriores y demás. Y bueno, también se daban estas declaraciones de Francisco Dalanés de que las autoridades nacionales estaban desorganizadas frente a un crimen organizado, y al consultarle específicamente que por qué hacía uso de esta frase que llama muchísimo la atención, vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente el ex fiscal general de la República. Bueno, esa es una famosa frase del fiscal Falcone que luchó contra la mafia en Italia. Es evidente que el crimen organizado tiene muchísimo dinero, tiene muchísima gente reclutada en los últimos años, y por otro lado hay recortes presupuestarios de la policía, no hay recursos, no hay vehículos, no hay repuestos, no hay armas, no hay munición, y todo esto, por supuesto, que nos conduce al fracaso del crimen organizado. Nacional, directamente involucrados en el narcotráfico. Bien, y es que hay que también ser muy vehementes en que el tema es delicado. Se está analizando el posible nexo del gobierno con el tema del narcotráfico, y estamos a escasos 2 días de que los diputados de la Asamblea Legislativa se vayan de vacaciones, pero aquí estaba precisamente la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien dijo que a pesar de que es la primera sesión en donde se analiza este tema tan delicado, ninguno logró darle nombres específicos o una posible conexión del gobierno con el narcotráfico. Vemos las declaraciones también de la diputada oficialista. Principal conclusión. Que es la primera sesión. Bueno, y si era la primera sesión, se supone que se preparaban y se supone que traían pruebas. Ninguna. Y yo les hice una lista de todas las cosas que el gobierno ha hecho para luchar contra el narcotráfico, y ninguno me contradijo. Preocuparnos porque además aquí lo que estamos analizando. Bueno, este es un tema que, como lo decíamos, recién inicia acá en la Asamblea Legislativa. Se tomó la decisión también de volver a invitar a los protagonistas del día de hoy para profundizar aún más en esta investigación, en un posible nexo del gobierno con el narcotráfico. Así es que vamos a estar muy pendientes también de darle seguimiento, pero no podía quedarse también sin dar su punto de vista el presidente de la comisión, don Gilbert Jiménez, quien además es diputado del Partido Liberación Nacional. Muy productiva, donde vemos realmente la descoordinación que existe y demuestran ellos conforme la experiencia, el conocimiento, las capacidades y el análisis que han realizado, en donde el Poder Ejecutivo no está articulando los esfuerzos con los diferentes cuerpos policiales, y eso hace que la labor propiamente de seguridad que tiene que realizar el país no se pueda maximizar a su máxima potencia, y eso es realmente muy preocupante, y esto demuestra realmente un debilitamiento dentro del accionar policial que tiene que desarrollar nuestros cuerpos policiales, y lamentablemente pues no vemos que el Poder Ejecutivo abra las puertas hacia poder articular esos esfuerzos. Cuando en octubre del 24 capturaron a 5 maleantes, en el caso... Es muy probable que mañana, durante la
conferencia de prensa del Consejo de Gobierno haya réplica con respecto a lo ocurrido hoy acá en esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera. Gabriela, usted tiene más información. Gracias, Rolando, por esta información. Y siempre en temas legislativos, los diputados de la Comisión Especial de Ambiente dictaminaron de forma positiva el proyecto que fortalece la rectoría del Ministerio de Salud en la gestión y disposición final de los residuos sólidos. Con el apoyo de los diputados de la Comisión de Ambiente, el proyecto que busca una mejor gestión final de los residuos sólidos pasará ahora al plenario para su debida votación. Las municipalidades deberán dictar los reglamentos para la recolección y clasificación de los desechos. Sin embargo, esto es una bomba de tiempo que tenemos nosotros en este momento en las manos. Es una emergencia que debemos de darle solución y no va a quedar, no voy a ser responsable y no podría estar tranquila si no ayudo, si no colaboro, si no apoyo a que al menos salga alguna propuesta, así que voy a votar a favor. Este es un tema que muchísimos y que tiene una absoluta responsabilidad de este gobierno que asumió hace 3 años. Deberá también existir un plan de sectorización para hacer más eficiente el plan de manejo. Establece la regionalización, que es una responsabilidad del Ministerio de Salud, y eso permite una planificación de largo plazo en donde podrían estar localizados los diferentes modelos para el manejo de los residuos sólidos. Creo que esto sería un avance importante para el país y yo sí pediría a los diputados que ojalá aprueben este proyecto de ley, porque cuando hablamos de regionalización estamos hablando de ordenamiento y estamos hablando de la posibilidad de crear otros tipos de manejo de los residuos sólidos. Y otro elemento que se incorpora en el artículo 5 es incentivos compensatorios para municipalidades receptoras de residuos. Esto sin duda viene a beneficiar a las municipalidades que tengan o donde se lleguen a instalar en sus territorios parques ambientales. El proyecto fue enviado a consulta a todas las municipalidades del país. Y el mal tiempo no da tregua todavía en algunas zonas de nuestro país. Intensos aguaceros provocaron inundaciones y dejaron al menos 25 familias afectadas en Los Chiles y en Upala. En la zona de Río Frío, unas 12 familias estuvieron incomunicadas. Las intensas lluvias persisten en varias zonas y partes de Costa Rica. Entre los lugares que se reportaron con inundaciones está Upala y Los Chiles, con lluvias durante más de 6 horas. La Cruz Roja informó que trabajó en un rescate de 5 personas, incluidos 3 menores de edad, en Los Chiles. En la zona norte esta mañana se han estado reportando algunos incidentes por inundaciones. Esto principalmente en el cantón Los Chiles y en el cantón de Upala. En ese momento en el cantón Los Chiles tenemos más de 5 incidentes que están viéndose involucrados por inundaciones y la Cruz Roja ha tenido que enviar recursos para poder acceder donde están las personas. En este momento estamos atendiendo un incidente bastante complejo en el cual hay que navegar sobre el río Frío para poder llegar a un punto donde hay 5 personas que están anegadas en este lugar y adicionalmente a esto hay 3 personas que son menores de edad. Mientras tanto, en Sarapiquí continúa la recuperación de calles y la limpieza de algunas viviendas. Grupos organizados enviaron durante este martes ayudas y se mantienen en el lugar junto a las familias. Según el último informe de la Comisión Municipal, 4 casas más fueron evaluadas, pero se permitió a las familias permanecer en ellas, bajo la advertencia de que debían de estar atentas en caso de nuevas inundaciones. Cartonera, Cucubres y Monteclaro son los primeros puentes que la Municipalidad de Desamparados espera intervenir el próximo año. Según un reporte de la NAME, estos pasos viales se encuentran en condición alarmante. En enero, la Municipalidad de Desamparados estará presentando el proyecto para intervenir cerca de 9 puentes que se encuentran en condición alarmante y de riesgo inminente, según un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME. Nos interesa mucho Monteclaro, Cucubres, Cartonera, porque todo eso se nos ha estado saliendo. Entonces ahí es donde si llueve muy fuerte tenemos inundaciones. Yo le digo a los vecinos que esto es muy lento, esto no es jugando. Vean lo que se llevó este puente, esos son más pequeños. Pero la idea es empezar en enero con los anteproyectos para ver si a mediados de año ya estamos empezando. El informe corrobora que efectivamente puentes como el ubicado sobre Río Cucubres son algunos de los que ameritan más pronta intervención.
La ANAME también especifica que 3 puentes se encuentran en condición satisfactoria en el cantón de Desamparados, 7 puentes en condición aceptable, 48 puentes en alguna condición regular o deficiente, 9 en condición alarmante y 4 en condición de falla inminente. Los vecinos de Desamparados no pasan por alto el estado de las vías de su cantón. Para mí todos están malos y no soy ingeniero, pero los años maltrata a cualquier obra, ¿no? Y todos los puentes aquí se hicieron como para una eternidad y no nada eterno. Al menos el del puente de la vía principal, ese puente se bambalea con los buses que pasa. Cualquier camioncito, el de arriba, ¿verdad? El que conecta a San Rafael arriba con Arcesaré. Imagine usted los años que tiene. Hace poco inauguraron el de la Maiquetía. Entonces, muy buen puente. Estoy viendo que está quedando también muy bonito. Y ojalá sigan arreglando los demás. Se intentó conocer en detalle temas presupuestarios y plazos con la unidad de gestión vial de la Municipalidad de Desamparados. Sin embargo, alegaron que hasta este viernes podrían referirse a datos específicos del proyecto que esperan en enero próximo sea presentado ante el Consejo Municipal. Las autoridades declararon inhabitables 4 viviendas que resultaron afectadas por un deslizamiento en Turrialba. Solicitan a los vecinos y a las vecinas cercanos al derrumbe estar muy atentos ante un nuevo desastre. Este martes declararon inhabitables las 4 viviendas que se vieron afectadas tras un deslizamiento en Santa Rosa de Turrialba, luego de una inspección del geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias en la zona. Un deslizamiento importante donde compromete directamente a 4 casas, las cuales pues de hecho que quedan totalmente inhabitables a raíz de que quedan al borde del talud. Un terreno altamente saturado por las condiciones que se han dado a través de todo noviembre en el país y en el cantón de Turrialba. Ahora 4 familias deben buscar dónde vivir. Aquí sinceramente es muy duro, sinceramente lo que pasó, más en esta época, ¿verdad? Que se acerca la Navidad. Ahora sacando el árbol, sacando las cosas que tenemos ahí, poco a poco, ¿verdad? Sinceramente es uno que uno siente realmente que uno nunca esperaba esto, porque yo tengo aquí 20 años de vivir aquí en esta casa. Es decir, las casitas quedaron a riesgo de que probablemente ya con el cierre del deslizamiento, pues caigan las casas. Es una de las tristezas todavía mayores, porque es la inversión de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Caramba, nos cuesta. Mientras tanto, los vecinos de los alrededores deben estar alerta ante posibles deslizamientos, ya que aún los suelos continúan saturados por los temporales que afectaron a la mayor parte del país. Se hace una evaluación de otras 4 que están pues, al frente de la carretera, que no tienen ningún problema, pero se les advierte a la gente que hay que estar al tanto de cualquier situación. Son habitables, excepto estas 4 que están aquí en el puro borde, donde ya por parte del Ministerio de Salud se tomaron las decisiones correspondientes de la inhabitabilidad de las mismas, más por parte del LIMAS la ayuda social para una posible, digamos, búsqueda de terrenos. La municipalidad realizará una intervención para limpiar el cauce del río, para que este no genere más afectaciones, pues al parecer el deslizamiento se dio por una cabeza de agua. Y una investigación de Diario Extra confirma que 28 diputados de la Asamblea Legislativa tienen causas o investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la República. Pilar Cisneros y Leslie Bojorges aseguran que no temen por estas acusaciones. Una investigación de Diario Extra constató luego de una consulta a la oficina de prensa del Ministerio Público que 28 diputados de la Asamblea Legislativa tienen causas o investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público, los congresistas que figuran con más investigaciones abiertas son Leslie Bojorges, de Unidad Social Cristiana, con 7 causas abiertas, Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional, con 5 expedientes abiertos, y Pilar Cisneros, diputada oficialista, que cuenta con 4 investigaciones abiertas. El hecho de que uno tenga una causa abierta no quiere decir que uno sea una corrupta. A ver, yo en mi carrera profesional he tenido por lo menos 20 demandas, acusaciones penales, y las he ganado todas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente tiene todo el derecho a demandarlo, a acusarlo, a presentar una querella. De ahí a que la gane son otros 100 pesos. Yo tengo absoluta confianza de que mi nombre estará tan limpio como siempre ha sido en los 70 años que tengo. Así que me demanden 10, 15, 20, 500 veces, no me importa. Lo importante que es que la justicia me dé la razón. Todas son causas ante el Consejo Municipal de Alajuela
no son a título personal de Leslie Bojorges, todas fueron contra diferentes miembros del Consejo Municipal. En mi función pública como regidor o presidente municipal de Alajuela siempre he sido un hombre honesto, transparente, que da la cara, que habla con la verdad, razón por la cual no tengo nada que ocultar y estoy convencido de que voy a salir ileso de todas esas acusaciones. Dentro de las causas abiertas más comunes destacan el tráfico de influencia con 13 investigaciones, abuso de autoridad con 8 casos, incumplimiento de deberes con 7 causas abiertas. El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, tiene 2 expedientes abiertos. Y está también la denuncia por presunto abuso sexual contra el diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado. Las políticas en salud mental y trata de personas son las principales áreas que requieren una actualización según Mideplan. En algunos casos implican mejoras en las bases de datos o los presupuestos para estos temas. Las políticas públicas en áreas como salud mental o trata de personas son las que más urgente actualización requieren, según una reciente evaluación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan. Una vez que las instituciones reciben estas recomendaciones, tienen que elaborar un plan de acción por los cuales se van a comprometer con una serie de acciones en pro de la mejora continua. Y esa es la finalidad justamente con la que estamos trabajando. Los psicólogos reconocen la necesidad de un marco jurídico más completo en un tema tan importante como la salud mental de las personas. Desde el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica hacemos un llamado al gobierno, instituciones y sociedad civil para continuar trabajando juntos en la construcción de un país que priorice el bienestar emocional de su gente y, por supuesto, reafirmamos nuestro compromiso de ser aliados estratégicos. En cuanto a la trata de personas, en 2021, el país emitió una política nacional sobre este tema. Sin embargo, Mideplan advierte que es necesario unificar la información existente en esta materia entre las entidades involucradas. En Costa Rica sí tenemos sanciones penales para la trata de personas, pero no se trata de, valga la reiteración, de una situación pequeña, sino que es muy seria, es muy delicada y se requiere no solo sanciones penales, ¿verdad?, internas o a nivel internacional, que se sancione al país si no tenemos ese cuidado, sino que la prevención es fundamental. Estas evaluaciones realizadas por Mideplan buscan precisamente detectar aquellas áreas donde las acciones país deben encaminarse para asegurar un mejor tratamiento de estos temas nacionales. Y el Ministerio de Educación Pública no aplicará una curva a los estudiantes que no pasaron por pocos puntos la prueba estandarizada. La prueba de ampliación se realizará en el mes de febrero. Según el MEP, la responsabilidad académica también recae en los padres y encargados, quienes deben dar seguimiento constante al rendimiento de sus hijos. Este año, el 60% de la calificación dependió de la nota de presentación y el 40% de la prueba estandarizada. El Ministerio de Educación Pública comprende la preocupación de las familias y las hemos atendido, en especial a quienes se han manifestado. Sin embargo, les hemos hecho saber que no podemos atender la solicitud explícita que hacen de aplicar una curva para esos estudiantes. El MEP destacó que durante el curso lectivo se promovió la confianza de los estudiantes en el proceso de evaluación, compartiendo información sobre las pruebas, diagnósticos iniciales y áreas de mejora. Para los estudiantes que no aprobaron, el MEP recordó que existe la oportunidad de realizar una prueba de ampliación en febrero de 2025. El Estado de la Educación registra una situación de crisis agravada generalizada en todo el sistema educativo, producto del apagón educativo y de un conjunto de decisiones que no se han tomado de manera oportuna y pertinente en el sistema educativo que han provocado un agravamiento de las brechas en el sistema educativo. La institución hizo un llamado a redoblar esfuerzos conjuntos entre directores, supervisores, docentes y padres de familia. Esto para maximizar el uso de resultados diagnósticos y asegurar el éxito académico de los estudiantes. La SUTEL informó sobre los resultados de la medición de la calidad en la telefonía móvil. La empresa Claro obtuvo la mejor calificación en 5 de las 6 categorías evaluadas. Las personas cada día utilizan más su teléfono celular para realizar distintas actividades.
pero ¿están satisfechas con el servicio móvil que reciben? Sobre todo el tema de descarga y la conectividad con Zoom o Teams para la comunicación. Es muy buena, la verdad. Lo único es que los datos se consumen muy rápido, digamos. No, a mí todo me funciona bien. No me perjudica nada. La Superintendencia de Telecomunicaciones dio los resultados sobre la calidad de la telefonía de red móvil. La Superintendencia de Telecomunicaciones presentó el informe de calidad de las redes móviles, de las redes de telefonía celular, correspondiente al último semestre de este 2024. Este informe midió en total 6 variables y fue realizado en conjunto con la firma internacional OpenSignal. De estos 6 aspectos a evaluar, Claro fue el mejor calificado en velocidad de descarga, velocidad de en vivo, experiencia de juego, conexión a red móvil y constancia de calidad. El mejor promedio de velocidad de descarga vemos que lo ganó la empresa Claro con 37.3 megabytes por segundo, seguido por el operador estatal Colby con 31.3 y en último lugar el operador Liberty con 23,1 megabytes por segundo. El otro aspecto evaluado fue la experiencia en video, donde Colby fue el mejor evaluado. Según la SUTEL, la medición se realizó con una aplicación que permite la recolección y posterior procesamiento de la información sobre la calidad del servicio, por lo que se refleja de una manera fiable a la experiencia del usuario. Y el Incofer informó que todos los servicios de trenes de pasajeros se presentarán con normalidad hasta el viernes 20 de diciembre del año 2024. Eso sí, se dará una suspensión de los servicios de pasajeros del 23 de diciembre hasta el 3 de enero del 2025. Dicha suspensión del servicio corresponde a 8 días hábiles en los cuales el instituto trabajará en labores de mantenimiento de la vía férrea. Específicamente se realizará la construcción de un paso a nivel de 17 metros que se ubica en Plaza Víquez y que se desarrollará bajo el programa de emergencia para la reconstrucción integral y resiliente de infraestructura. El servicio de pasajeros en el GAM no volverá a operar el 6 de enero del 2025 en el horario habitual, el cual se puede consultar en todas las redes sociales institucionales y también en la página web, a excepción de la ruta Cartago-San José, para la cual continúan los trabajos en la vía férrea en el sector del Fierro y que se rehabilitarán en las próximas semanas. En este caso específico, los trenes seguirán llegando y saliendo desde la zona de Tres Ríos. Tendremos una suspensión de los servicios de pasajeros entre el día 23 de diciembre y 3 de enero de 2025. Incofer estará trabajando en labores de mantenimiento de la vía, asimismo en la construcción de un paso a nivel de 17 metros que se ubica en Plaza Víquez y se desarrolla bajo el programa Proveri, dentro del cual se realizan obras que cambian vías. El servicio de pasajeros en GAM volverá a operar el día 6 de enero de 2025 con horario habitual, a excepción de la ruta Cartago-San José. Con el objetivo de facilitar los encuentros familiares y las reuniones, las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad suspenderán el cobro de los peajes durante la Nochebuena y el fin de año. La medida será entre el mediodía del martes 24 de diciembre y el mediodía del miércoles 25, así como entre el mediodía del martes 31 y el 1 de enero. No se cobrará en los 2 puestos de peaje de la Ruta 1 en el sector de la General Cañas y la Bernardo Soto. Tampoco en los puestos que se ubican en la Ruta 32, carretera Braulio Carrillo, que comunica la capital con la zona atlántica, y en la Ruta 2, Florencio del Castillo, que permite la circulación entre San José y Cartago. Las autoridades le piden a los conductores que bajen la velocidad al momento de pasar por los puestos de peaje, debido a que transitar con alta velocidad puede generar choques en las estaciones. Y en menos de 5 horas se presentaron 6 accidentes de tránsito y una persona adulta mayor que viajaba en motocicleta fue la más reciente víctima mortal, lamentablemente. Solo en este año un total de 2.510 personas fueron trasladadas en condición urgente a un centro médico tras sufrir un accidente de tránsito, pero 456 han fallecido. Un motociclista falleció y su acompañante quedó vivo de milagro tras colisionar contra una traileta que aparentemente estaba varada y sin luces. Los hechos se dieron en la entrada de Gandoca, Manzanillo. No sabíamos que ese vagoneta estaba por delante, pero cuando yo lo vi y le dije a él, cuidado palangana, pero él como que, no sé cómo decir. Yo me reaccioné y me volé para abajo y yo nada más sentí como que un choque, eso fue todo.
Este es uno de los casos más recientes de fallecidos en carretera. De acuerdo con la Policía de Tránsito, los motociclistas son las principales víctimas de los accidentes de tránsito. Al año llevamos 456 muertes, con solo indicarte que en el mes de diciembre llevamos 16 y lamentablemente los que más están sufriendo en estos casos son los motorizados, que llevan un gran número de más de 200 muertes en carretera. En lo que vamos del año, la Cruz Roja ha trasladado a 2.510 personas en condición delicada por vuelco, atropellos y colisiones. Estas atenciones suelen aumentar en la época de fin y principio de año. Todavía no hemos llegado ni tan siquiera a la mitad de mes, vienen días en donde esto va a ser un aumento que lamentablemente ya es conocido por la mayoría de todos nosotros año con año, ¿verdad? Aquí tenemos una alerta importante con respecto a los accidentes, en donde existe una persona lesionada cuando va en motocicleta, que son los que principalmente llevan una mayor afectación. Tenemos una alta incidencia con respecto a los vuelcos, en donde en un mismo vehículo vienen varios ocupantes. Las causas principales son los excesos de velocidad, uso del celular y conducir bajo los efectos del alcohol. No conducir bajo efectos del alcohol u otra sustancia que pueda generar que yo no tenga la misma capacidad de reacción, no violentar las leyes de tránsito, utilizar todos los dispositivos de seguridad, incluso en los niños, y no solo utilizarlos, sino utilizarlos de forma adecuada. Según la encuesta de Movilidad Segura 2024, al mes mueren cerca de 46 personas en accidentes de tránsito. Energía limpia y más barata será lo que recibirán las personas abonadas de la empresa Servicios Públicos de Heredia, pero dentro de un año. Esto será gracias a la entrada en funcionamiento del proyecto eólico Quijote, que impactará a 65.000 de los 90.000 clientes de esta institución herediana. Una nueva fuente de energía eléctrica viajará a la velocidad de la luz entre Guayabo de Bagaces y Heredia, gracias a la construcción de 8 torres de energía eólica por parte de la empresa de Servicios Públicos de Heredia. Esa energía que produce la SPH se incorpora en ese sistema eléctrico interconectado y se recibe en las subestaciones acá en Heredia, por ejemplo. Tenemos la subestación Heredia, la subestación en Belén. Esas subestaciones reciben esa energía y se distribuye ya en media tensión en toda el área de cobertura de SPH. El proyecto llamado El Quijote tiene un valor de $56 millones. Comenzó con su construcción a partir de este mes de diciembre. Su entrada en función está para dentro de un año y dará energía más barata a los abonados de la empresa florense. A tener un beneficio porque vamos a tener energía limpia, no vamos a tener que recurrir a la generación mediante combustibles fósiles y además va a tener un beneficio en la tarifa para los abonados. Esto lo celebran los clientes de la SPH, quien ven con buenos ojos la iniciativa y el servicio que reciben al día de hoy. Eso es importante porque eso es nueva tecnología, nuevas fuentes de obtener electricidad y tal vez hasta costos más bajos que el que se hace con agua y esas cosas. Sería maravilloso porque la energía eólica ha venido a salvar mucho, de verdad, ese servicio. Las torres viajarán desde China y estarán llegando al puerto de Caldera en el mes de marzo. La empresa de Servicios Públicos de Heredia tiene más de 90.000 abonados y la nueva fuente estaría impactando de manera directa a 65.000